Y ahora vamos a compartir nuevamente. Ya se me perdió el documento. Necesito dejar de compartir. Ah, muy bien, no se puede minimizar durante la grabación. Entonces, ¿cómo hago para ver el documento? Aquí está. Ahora sí, aquí está. Muy bien. Bien, este es nuestro tema número 2 para el segundo bloque. Vamos a hablar, ya vimos cómo se hace una ley, ya venimos con las fuentes del derecho, ya subimos lo que es la norma jurídica, la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico, que es la voluntad la que está en medio de esas dos situaciones. Y ahora vamos a ver algo relacionado con los decretos, los acuerdos y tratados internacionales. Vamos a tratar de clasificarlos. Muy bien, entonces vamos a decir que todos estos, los decretos, los acuerdos y los tratados, son disposiciones emanadas por el poder. Ahora ya saben ustedes que el Ejecutivo es el que la sanciona a través del presidente y el Poder Legislativo es el que la estudia en sus 3 sesiones, que la mandan a una comisión y antes de crear una ley. Entonces ya hablamos más en concreto. Ya sabe usted que los decretos y todo lo que es una norma escrita es emanada por el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahí no entra el judicial, porque el Poder Judicial lo que hace es administrar la ley. Al Poder Judicial le dice el Ejecutivo y el Legislativo, mire, aquí está la ley, hágame favor de aplicarla en los ciudadanos. Entonces, hasta ahí entra el Poder Legislativo, que son los juzgados, la Corte Suprema de Justicia y todo eso, ¿verdad? Vale. Entonces, también podemos decir que todas un grupo de leyes tienen operatividad en toda la sociedad guatemalteca. Todo decreto, todo acuerdo va para toda la sociedad guatemalteca. Muy bien. También involucra a las sociedades de otros países. Por ejemplo, los decretos internacionales ya involucran, esos van fuera de nuestra frontera. Esos ya son tratados internacionales que los países hacen primordialmente por conservar la paz. Entonces, qué contrariedad con Ucrania, ¿verdad? Pero primordialmente es para conservar la paz. Involucra a todos los países, involucra a las sociedades de todo el mundo, en donde lo fundamental de esos tratados internacionales es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el respeto de nuestras fronteras. La soberanía es el respeto a nuestros símbolos patrios. La soberanía es el respeto a nuestra sociedad guatemalteca. Voy a cambiar de diapositiva. Dejan un poquito de espacio. Ahora hablemos qué es un decreto y un decreto ley. Un decreto o decreto ley en general es una norma con rango de ley, definitivamente, emanada por el Poder Ejecutivo, que es el último que dice, bueno, que salga esa ley, muy bien, sin que tenga la medida intervención o autorización previa de un Congreso o un Parlamento. Ojo con esto. Recuérdense que el proceso legislativo involucra al Congreso de la República. Cuando hay decretos, por ejemplo, decretos de emergencia, no involucramos al Congreso, sino que es el presidente el que tiene la última palabra y dice, bueno, esto se va a cumplir. Por ejemplo, lo que sucedió con lo de la pandemia, que hay muchas situaciones que surgieron sin pasar por el Congreso. Se hizo un decreto ley y se emanó, por ejemplo, que toda la gente estuviera en sus casas, que a tales horas ya no salieran, etcétera. Esos fueron decretos que se hicieron de una manera por aspectos de emergencia. Y podemos decir que este tipo de norma puede estar contemplado por el propio ordenamiento jurídico, o sea, nuestras leyes, para que se dictamine en determinados casos en virtud por razones de urgencia. Definitivamente, cuando un decreto lo hacen sin que pase por el Congreso de la República, es porque se hizo por una urgencia, por una emergencia nacional o a nivel mundial. Aquí podríamos poner, podríamos obtener la autorización de decreto legislativo o la dictación de una ley propiamente tal, aunque requieren de la convalidación por parte del Poder Legislativo, habitualmente en un plazo breve. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
que si necesitamos que el Congreso la autorice, el decreto, pero según las normas, según la Constitución de la República, dice que el Congreso sí la autorice, entonces se le dice al Congreso, mire, aquí está el paquete, pero por favor, que no pase por todo el procedimiento. De una vez, hagámoslo en un periodo breve. Examínelo, revíselo, pero me lo autoriza lo más antes posible. Le dice el Ejecutivo al Legislativo. Voy a cambiar de diapositiva. Existen casos especiales. Igualmente se denomina decreto a la ley y normas de rango legal dictadas por un gobierno de facto. ¿Qué es eso de un gobierno de facto? Un gobierno de facto es cuando no termina su periodo. Un gobierno de facto es cuando, no sé si supieron ustedes lo del caso de Ríos Montt, por ejemplo, que hubo un golpe de Estado y cayó un gobierno de facto que es improvisado. Es un gobierno que no lleva votaciones, que no llega a ser electo a través de las urnas electorales. Simplemente fue por un caso de emergencia. En este caso fue un golpe de Estado. El gobierno que se forma tras haber tomado el poder tras un golpe de Estado, por ejemplo, el que sucedió en Guatemala con el señor Efraín Ríos Montt, a eso se le llama gobierno de facto, en ese caso durante un tiempo y hasta que se restablece el orden en el país. Bueno, señor de facto, muchísimas gracias. Él dejó un montón de leyes y todas esas leyes se las lleva con usted. El país va a quedar ahora con sus nuevas leyes. A eso se refieren los casos especiales, cuando un gobierno entra de golpe de Estado, el gobierno es la última que tiene la palabra y impone situaciones. Fíjense que una de las leyes lamentables que puso el señor Efraín Ríos Montt fue que puso un juzgado que se llamó el juzgado, no recuerdo, el tribunal de fuero especial, Todas las personas que llegaban al juzgado de fuero especial salían con 50 años de prisión o al paredón. Eso hizo el señor Efraín Ríos Montt. Hubo un caso de unos hermanos, es cierto, tal vez globalmente se merecían la muerte, pero ningún gobierno tiene derecho a quitarle la muerte a nadie. Va. Miren lo que sucedió cuando vino el Papa. Estaba Efraín en ese triunvirato en Guatemala. Había que fusilar a un par de personas que él dispuso que había que fusilar. Entonces todo mundo habló que por la venida del Papa se respetara el fusilamiento y que no se fusilara en esa oportunidad, que se aplazara el fusilamiento. Estaba contemplado a las 6 de la mañana de un día oscuro para Guatemala, en donde allá en el cementerio era donde fusilaban a las personas. Muy bien. Entonces el gobierno accedió. Vaya, está bien, dijo, no lo voy a fusilar a las 6 de la mañana como está programado. Fíjense que Efraín Ríos Montt era una persona, era un diablo, era un diablo prácticamente. No lo voy a fusilar a las 6 de la mañana. Vino el Papa, pero antes de que viniera el Papa, la prensa llegó al lugar de los hechos donde se iba a fusilar a la gente a las 6 de la mañana. ¿Y qué les parece? Que cumplió con no fusilarlos a las 6 de la mañana, los fusiló a las 4 de la mañana. ¿Qué les parece? ¿Era un loco o no era un loco ese presidente? Y al rato besándole la mano al Papa. Está bien, no lo voy a fusilar a las 6 de la mañana. Toda la gente pensó lo diferente. Los fusiló a las 4 de la mañana. Una persona loca que no sé cómo fue que llegó al poder y todo eso. Muy bien. Él creó el Tribunal de Fuero Especial. Ese es un ejemplo claro de un presidente de facto. Un presidente de facto es el que no lo elige el pueblo, sino que hay un golpe de Estado, hay un problema civil y se pone a alguien de presidente. Muy bien. Y pone sus leyes. Y una de esas leyes fue horrible, incluso otra ley. Salía en la televisión todos los domingos a regañar a los padres de familia, así con el dedo, usted padre de familia irresponsable que me está viendo, que sus hijas, ay, no se imagina, nunca lo habían regañado a uno en televisión, y el señor todos los domingos, pero solo a regañar, era una dictadura en nuestros tiempos. Ese es un claro ejemplo de los casos especiales de decretos de un gobierno de facto. Ahora ya saben ustedes que es un gobierno de facto, ya saben ustedes que dan casos especiales y cuando el gobierno se va, gracias a Dios, sus leyes también se van y se restablece el orden constitucional. Muy bien, ahí vamos de la mano. Clases de decretos. Existen clases de decretos. Los decretos son un tipo de resolución judicial, muy bien, y a su vez un tipo de norma jurídica emanada por el Poder Ejecutivo.
Esto lo vamos a repetir y a repetir y a repetir hasta que usted lo sepa exactamente. El legislativo estudia la ley y el ejecutivo la autoriza. Ya saben ustedes que el legislativo es el Congreso de la República y el legislativo es el presidente. Muy bien. El decreto es solo relativo a un grupo pequeño de personas. La ley es para todo mundo. El decreto es para un grupo de personas. La ley para todo el mundo. Y ambos son decretos. Muy bien. Vamos con el decreto. Determinado en tiempos y lugares, únicamente en cierto lugar, únicamente a cierta clase social. La ley es una generalización y permanencia. Permanece la ley. De ese lado, el decreto va dirigido hacia corporaciones o hacia un grupo de personas. La ley se aplica a todo el guatemalteco. Esa es la diferencia entre un decreto y una ley. Un cuadro comparativo es este que les acabo de presentar. El decreto 15-2020, ¿qué quiere decir estos números? Quiere decir que en el año del 2020 ya se habían creado 14 decretos y que este fue el número 15. Y veamos qué dice el número 15 del 2020. Ejemplo de cómo se publican los decretos. Muy bien. La presente ley tiene por objeto establecer medidas económico-financieras adicionales que permitan a las familias guatemaltecas, micro, pequeñas y medianas empresas afrontar las consecuencias del COVID. Y ese fue uno de los decretos. Es un ejemplo, con permiso. Es un ejemplo que les pongo con respecto a los decretos de emergencia, los decretos que son situaciones puramente por aspectos que suceden. Y en este caso fue a nivel mundial. Existen decretos administrativos y decretos internacionales. Con permiso, voy a cambiar. Diferencia entre promulgación y publicación. Recuérdense ustedes que cuando el presidente de la República dice, bueno, esta ley es conveniente para todos los guatemaltecos y vale la pena que se cumpla y que se lleve a cabo. Eso es promulgar. Cuando el presidente ya vio el paquete, ya pasó por el Congreso, ya todo lo está bien estipulado, va. Entonces, eso es promulgar. Es como quien dice la fe de edad de una ley. Luego ya viene la publicación y en la publicación es en donde ya entra el guatemalteco a enterarse de la ley y el guatemalteco entra a enterarse de la ley y a cumplirse de acuerdo a la vigencia. ¿Saben ustedes si estoy grabando? Yo no miro nada por aquí. ¿Se ve? Sí, profe, sí está grabando. Ay, vaya, muchas gracias, para no salirme de la pantalla, muy amable. Va. Esa es la diferencia entre promulgación y publicación de una ley. Que quede claro, la promulgación es como que si fuera el nacimiento de la ley, es como que si fuera su fe de edad. Todavía no sale a que el pueblo se entere, pero ya se estudió, ya el presidente dice, ok, vamos a aprobar esa ley. Eso es promulgar, ya pasó por todo el proceso. Luego ya viene la publicación. Entonces, va, esto es, sáquela al diario oficial. Esa es la diferencia entre promulgar una ley y publicar una ley. Cuando se publica, usted la lee, ya sabe qué es lo que tiene que cumplir. Hay un tiempo para que el pueblo se entere y luego ya entra en vigencia la ley. Muy bien. Y repitiendo, la promulgación es cuando ya todo el paquete lo estudiaron y se dice, muy bien, vayamos a la publicación. No es lo mismo promulgar que publicar una ley. Muy bien. La promulgación, tómenlo así más sencillo, es la fe de una ley. Es cuando nace una ley. Ahí, esa es, porque nace, unos días mi cita, nace en el Congreso, pero todavía no ha salido al ambiente. Muy bien. La publicación, entonces, la publicación es un medio que se utiliza para que el guatemalteco se entere de la ley. Se publica en el Diario de Centroamérica, en algunas instituciones en América Latina. Entra en un periodo de vigencia. Después de que se publica, se le dice al guatemalteco, lea esta ley el día de hoy, 10 de abril, y va a entrar en vigencia después de la Semana Santa. Muy bien. Usted le da tiempo de leerla, de prepararse si es un impuesto. Por lo regular, las nuevas leyes son de impuestos y usted ya sabe que a partir del día lunes, después de Semana Santa, esa ley ya cobra vigencia. Muy bien. De eso tenemos que estar muy seguritos.
La definición de un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? La palabra lo dice. Los países se ponen de acuerdo, las sociedades se ponen de acuerdo, los ministerios se ponen de acuerdo, los estudiantes se ponen de acuerdo. Esa es la palabra, lo dice, es un acuerdo, pero lleva el empaque de ley, y se decreta de acuerdo a un tratado, de acuerdo a un decreto, de acuerdo a una norma. Muy bien, definamos. Es un tratado, convenio, pacto, acuerdo, alianza, tiene un protocolo, es un intercambio de notas y tiene un acta final con los términos comúnmente utilizados para una ley. Constituye fundamentalmente una vinculación internacional basada sobre voluntades entre estados y otros sujetos del derecho. ¿Cómo qué sujetos? Como los sujetos, por ejemplo, el Código de Comercio, el Código de Trabajo, el Código Penal, etcétera. Muy bien. Como resultado de un proceso de negociación, la palabra acuerdo tiene como sinónimo y términos afines pacto, convenio, tratado, resolución y convención. Esos son sinónimos de un acuerdo. O sea que un acuerdo es un pacto, es un convenio, es un tratado, es una resolución, es una convención. Muy bien. El punto en común entre dos o más partes dentro de una negociación. Cuando usted hace un acuerdo con una persona, usted se está poniendo en común. Usted dice, va, acordemos, por ejemplo, la realización de una tarea. Acordemos en que toda la semana van a tener ustedes el tiempo para entregarme esta tarea. Muy bien, ese es un acuerdo. Si usted no cumple dentro de una semana con entregarme la tarea, no le voy a poner su punto, aunque siempre se los ponemos, eso no hay problema. Muy bien, pero ese es un acuerdo es un pacto que nosotros estamos realizando. ¿Cuál es un pacto que definitivamente cualquiera de nosotros no cumple y hay un ser que sí cumple con los pactos? ¿Quién me puede decir algo relacionado con esto? Los pactos se hacen entre personas y ¿qué pacto ese que nosotros siempre fallamos, pero la otra parte nunca falla con nosotros? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Es completamente fuera del curso, pero es un pacto, para que ustedes sepan que los pactos hay que cumplirse. A ver, ¿quién me dice? Les vuelvo a repetir, hacemos un pacto, por lo regular nosotros fallamos, pero la otra parte nunca falla. ¿De quién estamos hablando? De Dios. De Dios. Muy bien, perfecto. Gracias a Dios que me lo dijeron. Se dan cuenta que Dios no falla con los pactos. A Dios le da, uno le derrama bendición y uno es el bandido que falla con los pactos. Más nosotros los hombres, las damas son tan bellas que ellas sí cumplen con sus pactos. Esos son los pactos, esos son los acuerdos. Se deben de cumplir, porque si no, incluso Dios no cumple uno con los pactos y no recibe uno castigo. Dios es tan bello en ese sentido. Muy bien. Entonces ahí entendemos lo que es un pacto. Muy bien. Los elementos de un acuerdo. Muy bien. Tenemos algunos elementos. Para poder acordar usted y yo algún acuerdo, tenemos que tener las mismas voluntades. Tenemos que coincidir en lo que a usted le conviene y a mí me conviene. Muy bien. Entonces tiene que haber coincidencia de voluntad. Muy bien. La decisión tomada es de obligado cumplimiento. Después de que nosotros tenemos nuestras voluntades de acuerdo y lo que vamos a pactar, obligadamente lo tenemos que cumplir. Ese es otro elemento. Primero, que usted y yo coincidamos en voluntad. Segundo, que lo que vamos a tener en nuestra voluntad lo tenemos que cumplir. Muy bien. Tenemos que tener el consentimiento. Muy bien, entonces firmemos, legalicémoslo, etcétera. En el caso de personas, muy bien. Tiene que haber un objeto del pacto. Tiene que haber un objeto del pacto. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues vamos a realizar las actividades de aprendizaje en el plazo determinado. Muy bien. Los pactos pueden ser de una forma oral y de una forma escrita. Y existen muchos tipos de acuerdo como los que vamos a ver a continuación. Voy a cambiar la diapositiva. Tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional? Disculpen. Un tratado internacional es un término que designa los acuerdos jurídicos
entre diferentes estados, diferentes países y diferentes naciones. Todos los países cuando van a un tratado internacional deben de llevar bajo el brazo la constitución política de la república de cada uno de los países. Este es un documento en donde el guatemalteco tiene su soberanía, en donde el guatemalteco tiene su seguridad, aparentemente, en donde el guatemalteco está enmarcado en una ley. Prácticamente todos los países tienen una constitución. Muy bien, y de ahí se derivan las demás leyes. Recuerden que nosotros hablamos de que los países, las leyes tienen jerarquía. Muy bien. La ley número 1 en todos los países es la Constitución de la República. Ya después vienen los códigos de ahí la regional. Entonces, cuando los países se reúnen para realizar una ley, todo mundo va con su Constitución. En base a la Constitución, hacen los tratados, porque después las leyes son a nivel interno. Muy bien. Dentro de los artículos, dentro de los aspectos importantes en un tratado internacional es el respeto de la solemnidad de las naciones. ¿Qué es la solemnidad de las naciones? Es la libertad de la nación, es el respeto de su territorio, es el respeto de sus fronteras, es el respeto de sus ciudadanos. A eso se refiere la solemnidad de las naciones. Entonces, en los tratados internacionales, ¿en dónde está la solemnidad de las naciones? En la Constitución política. Ahí es en donde está la solemnidad, como está decretado usted como ciudadano, en donde se le tiene que respetar, en donde usted tiene libre derecho a conseguir un trabajo el que usted quiera, donde usted puede escoger la carrera de estudios, en donde los recursos que a usted le ayude pueda disponer de su vida. Esa es la Constitución de cada país. Entonces, cuando hay tratados internacionales, todo mundo con su constitución. Muy bien, me refiero a todos los países. Acuerdos y tratados internacionales, a pesar de que ambos términos tienen una relación cercana, su significado es diferente. El derecho internacional es un tratado, es la forma en que se estructura un acuerdo. O sea, el tratado tiene una estructuración, muy bien, y esa estructuración se llama acuerdo. Nosotros acordamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a un tratado internacional. Es decir, que el tratado es el documento donde se especifican los detalles de acuerdo entre dos o más naciones. Aquí viene su actividad de aprendizaje, los tipos de acuerdo. Usted va a mencionar a qué se refiere un acuerdo comercial, un acuerdo político, un acuerdo de paz, un acuerdo de extradición, acuerdos sociales, acuerdos económicos, acuerdos culturales, acuerdos humanitarios. Sin embargo, es posible crear acuerdos que consideren la necesidad específica de cada uno de los países involucrados. Este último renglón se refiere a que podríamos crear otro acuerdo que esté fuera de estos. Por ejemplo, los acuerdos culturales son los intercambios de cultura. ¿Cómo se intercambia una cultura? A través de un artista, a través de una pintura, a través de una película, a través del cine, del radio, la televisión, siempre y cuando vaya enmarcado alrededor de la cultura, alrededor de la belleza que tiene cada uno de los países inmersos. Otra forma de un acuerdo de cultura es con el turismo, abrir las puertas al turista para que se entere de nuestra cultura, para que se entere de nuestros lugares turísticos, de nuestra literatura, de las tantas bellezas que hay en Guatemala. Esa es una situación de ir y de venir. Son aspectos internacionales y que están involucrados dentro de los acuerdos respectivos que existen. Esa es nuestra actividad de aprendizaje. Entonces, aquí se las puse más clarita. Primero vamos a anotar el presente contenido. Segundo, vamos a definir brevemente a qué se refiere cada uno de los tipos de acuerdo. Tercero, vamos a crear nuestro respectivo glosario. Muy bien. Rapidito, vimos los tratados internacionales. Vamos a dejar de compartir. Vamos a parar la grabación.